Cuando descubrí que mi mejor amiga y mi esposo me traicionaban juntos, mi primera reacción no fue llorar ni gritar. Fue algo mucho más frío, mucho más calculado. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Sí, pero al mismo tiempo algo nuevo nacía. Algo que ellos nunca imaginaron que existía dentro de esta mujer de 62 años, que siempre había sido tan buena, tan comprensiva, tan tonta. Me llamo Esperanza Gutiérrez, aunque todos en San Miguel de Coyotepec me conocen simplemente como Doña Espe. Tengo 62 años, llevo 43 de casada, y durante todo ese tiempo creí conocer a las dos personas más importantes de mi vida. Qué equivocada estaba. Pero antes de contarles cómo fue que lo descubrí todo, cómo planeé cada detalle de lo que hice después, y cómo logré que ambos pagaran por lo que me hicieron, necesito que entiendan quién era yo antes de que mi mundo se derrumbara. Si esta historia les está resonando, si sienten que necesitan escuchar lo que viene, les pido de corazón que me apoyen con un like. Y si aún no están suscritos al canal, sería hermoso que lo hicieran. También me encantaría saber de qué país nos están viendo o qué opinan hasta ahora en los comentarios. Cada like, cada suscripción, cada comentario ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más mujeres que necesitan escucharlas. Ahora sí, déjenme llevarlas al principio de todo. Nací en 1963, en un pueblito del estado de Oaxaca, donde las oportunidades eran pocas y las bocas que alimentar muchas. Mi papá era campesino y mi mamá vendía tlayudas en el mercado. Éramos 7 hermanos y yo era la cuarta. Desde niña aprendí que en esta vida una mujer tiene que hacerse fuerte o la vida te hace pedazos. Terminé la secundaria porque mi mamá insistió, aunque mi papá decía que para qué, si yo igual iba a terminar casada y con hijos. Y tenía razón en eso último, aunque no de la manera que él pensaba. Conocí a Roberto Mendoza en 1982, durante las fiestas del pueblo. Yo tenía 19 años y él 23. Era guapo, trabajador, serio. Venía de Puebla a visitar a unos familiares y cuando me vio ayudando a mi mamá en el puesto del mercado, me dijo que tenía la sonrisa más bonita que había visto. Qué cursi suena ahora, ¿verdad? Pero en ese entonces me derretí como nieve bajo el sol de julio. Roberto trabajaba en una fábrica textil en Puebla y tenía planes, sueños. Me prometió que si me casaba con él, me llevaría a vivir a la ciudad, que tendríamos una casa propia, que nuestros hijos tendrían mejores oportunidades que las que tuvimos nosotros. Y yo le creí. Dios mío, cómo le creí cada palabra. Nos casamos 6 meses después, el 15 de enero de 1983, en la iglesia del pueblo. Fue una boda sencilla pero bonita. Mi mamá lloró toda la ceremonia y mi papá me dio su bendición con los ojos aguados. 2 semanas después, yo estaba empacando mis cosas en 2 maletas viejas, despidiéndome de todo lo que conocía, lista para empezar una nueva vida en Puebla. Los primeros años fueron buenos. No voy a mentir y decir que fueron perfectos porque tuvimos nuestras dificultades. El dinero era ajustado. Vivíamos en un departamentito chiquito en la colonia Amor, y yo extrañaba a mi familia algo terrible. Pero Roberto era atento, trabajador, y yo estaba enamorada. En 1984 nació nuestra primera hija, Claudia. En 1986 llegó el varón, Roberto Jr. Y en 1989 completamos la familia con la llegada de Daniela. Con 3 hijos chiquitos, yo me dedicaba completamente a la casa. Roberto trabajaba turnos dobles en la fábrica para que no nos faltara nada. No nos sobraba, pero tampoco nos faltaba. Éramos, o al menos yo creía que éramos, una familia feliz. Una familia normal de clase trabajadora en Puebla, con nuestros problemas pequeños y nuestras alegrías simples. En 1995, cuando Claudia tenía 11 años, logramos lo que siempre habíamos soñado. Compramos nuestra casa propia. Era una casita modesta en San Miguel de Coyotepec, un municipio cerca de Puebla. 2 recámaras, un baño, sala-comedor, cocina y un pequeño patio trasero. Para mí era un palacio. Recuerdo el día que me dieron las llaves. Lloré como Magdalena. Roberto me abrazó y me dijo que todo nuestro sacrificio había valido la pena. Fue en ese nuevo vecindario, en esa casa que tanto trabajo nos costó conseguir,
donde conocí a Laura Ramírez. Y ahí empezó todo, aunque yo no lo sabía todavía. Ahí empezó el final de mi vida como la conocía, y el principio de algo completamente diferente. Laura vivía 3 casas más abajo de la nuestra. Era un poco más joven que yo. Tendría unos 35 años en ese entonces. Era divorciada, sin hijos, y trabajaba como secretaria en una oficina del centro de Puebla. Desde el primer día que la conocí, me cayó bien. Era alegre, platicadora, siempre tenía una sonrisa y un chiste. En un vecindario donde la mayoría de las mujeres éramos amas de casa con 1000 hijos y problemas, Laura era como un aire fresco. Empezamos a platicar cuando nos encontrábamos en la tiendita de la esquina o cuando regaba sus plantas por la tarde. Poco a poco nos hicimos amigas. Ella me contaba de su trabajo, de sus problemas con su exmarido que le debía la pensión, de su familia en Veracruz que extrañaba. Yo le contaba de mis hijos, de las travesuras de Roberto Jr., de cómo Claudia estaba creciendo tan rápido, de cómo Daniela era mi bebé consentida. Para 1997, Laura y yo éramos ya muy cercanas. Se había convertido en mi mejor amiga, en la hermana que nunca tuve cerca después de casarme y mudarme lejos de Oaxaca. Tomábamos café juntas casi todas las tardes en mi cocina. Le pedía consejos sobre cómo peinar a las niñas porque ella siempre se arreglaba tan bonito. Ella me enseñó a pintarme las uñas, a usar maquillaje, cosas que yo nunca había hecho porque, entre la casa y los hijos, nunca tenía tiempo ni dinero para eso. Roberto también la conoció, claro. Venía a veces a casa para las carnitas asadas los domingos que hacíamos en el patio. Se llevaba bien con toda la familia. Los niños la querían porque siempre les traía dulces o les hacía bromas. Roberto decía que era bueno que yo tuviera una amiga, que antes siempre estaba yo sola en casa, sin nadie con quien platicar. Me acuerdo perfecto que una vez me dijo: «Me da gusto que tengas a Laura, Espe. Una mujer necesita amigas. Y ella es buena gente». Buena gente. Qué ironía tan cruel, ¿verdad? Los años siguieron pasando. Mis hijos crecieron. Claudia se casó en 2005 y me dio mi primer nieto en 2006. Roberto Jr. estudió mecánica y consiguió trabajo en un taller. Daniela terminó la preparatoria y empezó a trabajar en una tienda departamental. Roberto seguía en la fábrica, ya con más antigüedad y un mejor puesto. Y yo seguía siendo ama de casa, cocinando, limpiando, cuidando ahora a mi nieto cuando Claudia necesitaba. Laura seguía siendo mi mejor amiga. 30 años de amistad para 2025. 30 años de compartir cafés, secretos, risas, lágrimas. Cuando su mamá murió en 2010, yo fui la que estuvo con ella toda la noche en el velorio. Cuando Roberto tuvo ese accidente en la fábrica en 2015 y estuvo en el hospital 3 semanas, Laura fue todos los días a visitarlo, a llevarme comida, a quedarse conmigo para que no estuviera sola. Era parte de nuestra familia. Mi comadre, mi confidente, mi hermana del alma. O eso creía yo. Porque resulta que todo ese tiempo, todos esos años, había señales. Pequeñas señales que yo, tonta de mí, ignoré o justifiqué, o simplemente no vi. Ahora, con el diario de después, puedo ver claramente cada una de esas señales. Y créanme, fueron muchas. Déjenme contarles algunas porque necesito que entiendan que esto no empezó de un día para otro. Esto fue una traición que se cocinó a fuego lento durante años, justo debajo de mis narices, mientras yo confiaba ciegamente en las 2 personas que más quería. La primera señal debió haber sido en 2008, aunque yo no lo vi así en ese momento. Roberto empezó a salir más seguido los viernes, después del trabajo. Decía que se iba con los compañeros de la fábrica a echarse unas chelas, a relajarse después de la semana. Yo no le veía nada de malo. Los hombres necesitan su espacio, ¿no? Eso era lo que mi mamá siempre decía. Pero lo curioso es que Laura también empezó como en esas mismas fechas a salir más los viernes. Decía que se juntaba con unas amigas de la oficina. Coincidencia, pensaba yo. En 2010 noté que Roberto empezó a arreglarse más. Se compraba camisas nuevas, usaba loción que yo no le había regalado. Se peinaba diferente. Le pregunté y me dijo que era porque en la fábrica había nuevos jefes
y quería causar buena impresión para un posible ascenso. Tenía sentido. Nunca sospeché nada raro. Ese mismo año, Laura me regaló un perfume carísimo para mi cumpleaños. Un Chanel que debió costarle el sueldo de una semana. Le dije que no debió haberse gastado tanto. Ella se rió y dijo que yo me lo merecía, que era mi amiga del alma y quería consentirme. Qué buena amiga, ¿verdad? Ahora me pregunto con cuánta culpa me regaló ese perfume. En 2012, Roberto empezó a llegar más tarde algunos días. Decía que había mucho trabajo extra en la fábrica. Yo le llevaba su cena caliente cuando llegaba, aunque fueran las 10 u 11 de la noche. Una esposa dedicada, cumpliendo con su deber. Pero me acuerdo que una vez llegó con el cuello de la camisa un poco arrugado, como si alguien se la hubiera agarrado. Le pregunté y me dijo que se había atorado con una máquina. Yo le creí. Para 2014, Laura había cambiado mucho. Se veía más joven, más arreglada. Se había puesto botox, se pintaba el pelo religiosamente, compraba ropa más juvenil. Me decía que estaba en sus 40 y quería disfrutar de la vida, que no iba a ser una señora amargada. Yo hasta la admiraba por cuidarse tanto. ¡Qué tonta fui! En 2015, cuando Roberto estuvo hospitalizado por el accidente, una enfermera me preguntó si Laura era mi hermana. Le dije que no, que era mi mejor amiga. La enfermera me miró raro y me dijo: «Ah, es que viene mucho a visitarlo. Y cuando usted no está, se quedan platicando muy quedito». En ese momento pensé que qué bonito que Laura lo apoyara tanto. Ahora sé que la enfermera estaba tratando de decirme algo sin decírmelo directamente. En 2017, encontré un recibo de un motel en el pantalón de Roberto cuando iba a lavar la ropa. Se lo enseñé y me dijo que había llevado a un cliente de la fábrica para una junta privada. Que a veces los clientes importantes preferían reunirse en lugares neutrales. Era raro, pero Roberto nunca me había dado razones para desconfiar, así que lo dejé pasar. Ese mismo año, Laura empezó a preguntarme mucho sobre mi vida íntima con Roberto, que si todavía teníamos relaciones, que con qué frecuencia, que si era romántico. Me incomodaba un poco, pero pensé que era curiosidad de mujer soltera. Le contestaba con evasivas, pero ella insistía. Ahora entiendo por qué quería saber tanto. En 2018, Roberto me regaló por nuestro aniversario un juego de lencería que no era para nada mi estilo. Era de encaje negro, atrevido, para una mujer más joven. Le dije que estaba bonito, pero que no era muy yo. Me dijo que quería que me sintiera más sensual, más deseada. Usé la lencería un par de veces para complacerlo, aunque me sentía ridícula. Años después, cuando revisé su celular, encontré fotos de Laura usando lencería idéntica. Él había comprado 2 juegos iguales. Para 2019, noté que Roberto y Laura platicaban mucho cuando ella venía a casa. Se reían de chistes que yo no entendía. Una vez los vi en el patio, y parecían estar muy juntos, pero cuando me acerqué, se separaron rápido. Laura dijo que le estaba enseñando a Roberto unas fotos de su viaje a Veracruz en su celular. Normal, ¿no? En 2020, con la pandemia, todos estábamos encerrados. Roberto trabajaba desde casa, Laura también. Y sin embargo, varias veces, Roberto salía a caminar para desestresarse, y Laura también salía en los mismos horarios. Me decía que se encontraban por casualidad en el parque y platicaban un rato, que era bueno porque ambos estaban estresados por el encierro. En 2021, encontré un arete de mujer en el carro de Roberto. Se lo enseñé y me dijo que debía ser de Daniela, que la había llevado al doctor hacía unos días. Le mandé mensaje a Daniela para preguntarle si había perdido un arete. Me dijo que no, que todos sus aretes estaban en su casa. Cuando le dije a Roberto, me dijo que entonces debía ser de alguna compañera del trabajo que le había pedido un aventón. Tenía explicación para todo. En 2022, Laura empezó a preguntar si podía usar nuestra lavadora porque la de ella se había descompuesto. Venía 1 o 2 veces por semana. Yo ni siquiera estaba siempre en casa porque iba a cuidar a mi nieto. Me di cuenta después que esos días coincidían con los días que Roberto llegaba temprano a casa. Pero en ese momento solo pensaba que qué bueno, que mi amiga podía contar conmigo. En 2023, Roberto empezó a borrar los mensajes de su celular. Se lo comenté y me dijo que era porque el teléfono se le llenaba mucho de mensajes del trabajo y los borraba para liberar espacio.
Me enseñó su galería, su WhatsApp, todo limpio. ¿Ves? No tengo nada que esconder, me dijo. Y yo le creí. Ese mismo año, Laura me comentó que estaba saliendo con alguien, pero que era un secreto todavía, que no quería que nadie lo supiera hasta estar segura de la relación. Le pregunté quién era, y me dijo que alguien del trabajo. Me dio gusto por ella. Pensé que por fin había encontrado a alguien después de tantos años sola. En enero de 2024, Roberto me regaló un crucero para los dos por nuestro aniversario de bodas. Dijo que ya era tiempo de que disfrutáramos juntos, después de tantos años de trabajo. Fue hermoso. Nos fuimos en marzo, una semana por el Caribe. Roberto fue atento, romántico, como no lo había sido en años. Ahora sé por qué. Ahora sé que fue su manera de calmar su culpa. Cuando regresamos del crucero, Laura estaba rara, distante. No vino a visitarme en 2 semanas. Cuando finalmente la vi, parecía que había estado llorando. Le pregunté qué tenía y me dijo que había terminado con el tipo con el que estaba saliendo, que le había roto el corazón. La abracé, le hice té de tila, le dije que había más peces en el mar. ¡Qué ironía! En junio de 2024, encontré que Roberto tenía una aplicación de mensajes escondida en su teléfono, una que se veía como calculadora, pero era un chat secreto. Se la descubrí por accidente porque necesitaba hacer una cuenta y abrí lo que pensé que era la calculadora. Me saltó un mensaje. Te extraño. ¿Cuándo nos vemos? De un contacto guardado como Ingano Ramírez. Cuando le pregunté, Roberto se puso rojo, nervioso. Me dijo que era un compañero de trabajo gay que lo estaba acosando y que no sabía cómo decirme sin preocuparme, que por eso tenía la aplicación escondida, para que no me angustiara. Borró la aplicación en ese momento frente a mí. Me pidió perdón por no haberme dicho antes, y yo, como siempre, le creí. En agosto de 2024, vi a Laura comprando ropa de hombre en Liverpool, camisas de la talla de Roberto. Le pregunté para quién eran y me dijo que para su hermano que vivía en Veracruz, que era su cumpleaños. Nunca le había comprado ropa a su hermano antes en todos los años que llevaba de conocerla. Pero bueno, pensé que tal vez este año quería ser especial. En septiembre, Roberto empezó a ir al gimnasio. Decía que el doctor le había dicho que necesitaba bajar de peso y ponerse en forma para su salud. A sus 65 años, de repente le importaba estar marcado. Se compraba proteínas, hacía dieta, se veía al espejo todo el tiempo. Yo pensé que qué bueno que se estaba cuidando. En octubre, Laura se puso implantes de senos. Dijo que era algo que siempre había querido hacer y que por fin había ahorrado suficiente. Tenía 54 años. Le pregunté para qué quería verse más joven y atractiva si no tenía pareja. Me dijo que era para ella misma, para sentirse bien. Una mujer no necesita un hombre para querer verse bonita, me dijo. Tenía razón en eso, supongo. En noviembre, encontré preservativos en el cajón de Roberto. No los usábamos porque yo ya no podía tener hijos, y él se había hecho la vasectomía años atrás. Le pregunté y me dijo que eran viejos, que los había encontrado limpiando, y los había guardado ahí sin pensar. Los tiró a la basura frente a mí. En diciembre, Laura me preguntó si Roberto y yo seguíamos siendo íntimos. Le dije que eso era muy personal. Se rió y dijo que solo preguntaba porque, a su edad, ella ya no tenía ganas de nada de eso, y le daba curiosidad saber si a otras mujeres les pasaba lo mismo. ¡Qué cínica! Y finalmente, llegamos a enero de 2025, el mes donde todo se derrumbó, el mes donde todas esas señales que yo había ignorado o justificado se juntaron en una verdad que ya no pude negar. Era el 15 de enero de 2025, nuestro aniversario de bodas número 42. Roberto me dijo por la mañana que tenía junta en la fábrica y que llegaría tarde, pero que compensaríamos nuestra celebración el fin de semana. Le dije que no había problema. Ya estábamos viejos para esas cosas, ¿no? Lo besé en la mejilla y le preparé su café para el camino. Laura me había mandado mensaje el día anterior, diciendo que tenía gripa y que no vendría a visitarme en unos días. Le mandé un audio deseándole que se mejorara pronto, que le iba a llevar un caldito de pollo. Esa tarde, como a las 3, Daniela me llamó. Su hijo, mi nieto Sebastián, se había caído en la escuela
y necesitaban que fuera al seguro con ella. Por supuesto que fui. Pasé toda la tarde ahí. Resultó no ser nada grave. Gracias a Dios. Solo un golpe feo en la rodilla. Pero los trámites del seguro se llevaron horas. Salimos como a las 8 de la noche. Daniela me llevó a casa. Cuando llegamos, eran casi las 9. La casa estaba oscura porque no había dejado luces prendidas. Daniela me preguntó si quería que se quedara conmigo hasta que llegara Roberto, pero le dije que no, que estaba cansada y me iba a dormir. Se fue y yo entré a la casa. Prendí la luz de la sala y algo me llamó la atención. Había 2 copas de vino en la mesa del comedor. No habíamos tenido visitas, y yo no tomaba vino entre semana. Roberto mucho menos. Qué raro. Me acerqué a la cocina y vi más cosas fuera de lugar. El fregadero tenía platos que yo no había usado. Una olla de donde había cocinado pasta, que yo no había cocinado en todo el día. El bote de basura tenía una caja vacía de preservativos, los mismos que Roberto había supuestamente tirado el mes pasado. Sentí como si el piso se moviera debajo de mis pies. El corazón me empezó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No puede ser, pensé. Tiene que haber una explicación. Subí las escaleras despacio, muy despacio. Cada escalón parecía eterno. La puerta de nuestra recámara estaba cerrada. Nunca cerrábamos esa puerta. Puse la mano en la manija y la giré tan suavemente como pude. La puerta se abrió. Y ahí estaban, en mi cama, en las sábanas que yo había lavado y planchado esa misma mañana. Roberto y Laura, desnudos, dormidos, abrazados. No grité, no lloré, no hice ningún ruido. Solo me quedé ahí parada, mirándolos. Roberto tenía el brazo sobre la cintura de Laura. Ella tenía la cabeza en su pecho. Se veían tan cómodos, tan acostumbrados, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes, porque lo habían hecho 1000 veces antes. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. Todas esas señales que les acabo de contar, todas y cada una de ellas, pasaron por mi cabeza como una película en fast forward. Todo cobró sentido, todo encajó perfectamente. Los viernes que salían ambos, la ropa nueva de Roberto, los regalos caros de Laura, las juntas tarde, los mensajes borrados, la lencería idéntica, los preservativos, todo, absolutamente todo. ¿Saben cuánto tiempo llevaban haciéndome esto? Me pregunté. ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? ¿Desde cuándo mi mejor amiga y mi esposo me traicionaban? ¿Cuántas veces habían estado en mi cama mientras yo estaba afuera? ¿Cuántas veces se habían reído de mí? ¿Cuántas veces habían fingido frente a mí? Cerré la puerta igual de suave como la había abierto. Bajé las escaleras. Salí de la casa. Y ahí, sentada en la banqueta bajo el poste de luz, finalmente dejé salir todo. Lloré como no había llorado en mi vida. Lloré por los 42 años de matrimonio. Lloré por los 30 años de amistad. Lloré por la mujer tonta que había sido. Lloré por todas las señales que ignoré. Lloré por la vida que acababa de descubrir que era una mentira. Pero después de llorar, después de vaciar todas las lágrimas que tenía, sentí algo diferente. Algo frío, algo duro, algo que nunca había sentido antes. Furia, furia pura y calculada. No iba a gritar, no iba a hacer un escándalo, no iba a darles el gusto de verme destruida. No, iba a hacer algo mucho mejor. Iba a destruirlos a ellos. Y créanme, lo que planeé fue perfecto. Tan perfecto que hasta yo misma me sorprendí de lo que era capaz esta viejita tonta, que ellos creían que podían engañar tan fácilmente. Pero todo eso se los voy a contar con calma, porque necesitan entender cada paso, cada decisión, cada movimiento que hice, porque lo que hice no fue por impulso, fue planeado, calculado, ejecutado con la precisión de alguien que tiene todo que perder y nada que temer. Me quedé sentada en esa banqueta no sé cuánto tiempo, tal vez 1 hora, tal vez 2. El frío de la noche de enero me calaba los huesos, pero no me importaba. Necesitaba pensar, necesitaba procesar, necesitaba decidir qué hacer. Podía entrar ahí y confrontarlos, gritarles, exigir explicaciones, hacer un drama. Pero, ¿qué ganaría con eso? Nada. Ellos se disculparían, llorarían, me dirían que fue un error, que estaban borrachos, que no significó nada. O peor,
Me dirían que se amaban y que lo sentían, pero ya no podían vivir sin el otro. Y yo quedaría como la esposa abandonada, la amiga traicionada, la viejita patética que no supo conservar a su marido. No, eso no iba a pasar. O podía simplemente irme, empacar mis cosas mañana y desaparecer, divorciarme, cortar relación con ambos, empezar de cero a mis 62 años. Pero eso significaba que ellos ganarían. Se quedarían juntos, felices, mientras yo me iba con la cola entre las patas. Tampoco. Necesitaba un plan. Uno bueno. Uno que les doliera a ambos tanto como me habían dolido a mí. Pero para eso necesitaba información. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando. ¿Cuánto tiempo llevaban haciéndome esto? ¿Quién más lo sabía? ¿Qué tan profunda era esta traición? Y lo más importante, necesitaba evidencia. Mucha evidencia. Saqué mi celular y abrí una nota nueva. Empecé a escribir todo lo que había visto esa noche. La hora exacta, los detalles, las copas de vino, los platos, los preservativos, la posición en la que los encontré. Todo. Iba a documentar cada cosa. Después, muy despacio, volví a entrar a la casa. Saqué mi celular del bolsillo y abrí la cámara. Subí las escaleras otra vez. Abrí la puerta de la recámara y tomé fotos. Muchas fotos. Desde diferentes ángulos. Con flash, sin flash. Me aseguré de que se vieran las caras claramente. Que no hubiera duda de quiénes eran. Ellos seguían dormidos. Probablemente exhaustos después de su sesión de aniversario en mi cama. ¡Qué considerados! Bajé otra vez. Tomé fotos de las copas de vino, de los platos sucios, de la caja de preservativos en la basura. Documenté todo. Cada evidencia. Después me fui. Esa noche dormí en casa de Daniela. Le dije que me había peleado con Roberto por una tontería y que necesitaba espacio. Ella no hizo preguntas. Me preparó la recámara de visitas y me dejó dormir. Pero yo no dormí. Pasé toda la noche despierta, pensando, planeando. A la mañana siguiente Roberto me llamó como loco. Tenía no sé cuántas llamadas perdidas cuando revisé mi teléfono. También mensajes. Espe, ¿dónde estás? ¿Por qué no viniste a dormir? ¿Estás bien? Estoy preocupado. Preocupado. Qué gracioso. Le mandé un mensaje. Estoy bien. Me quedé con Dani porque el niño se lastimó y nos quedamos platicando tarde. Vuelvo al rato. Me contestó. Ah, bueno. Me asustaste. Te quiero. Te quiero. Después de estar con mi mejor amiga en nuestra cama. Te quiero. Las palabras más vacías que había escuchado en mi vida. Laura también me mandó mensaje. Amiga, ¿cómo está tu nieto? ¿Se recuperó del golpe? Avísame si necesitas algo. Ambos actuando como si nada. Como si anoche no hubiera pasado. Seguramente Laura se había ido antes de que yo volviera, y Roberto pensaba que yo no tenía idea. ¡Qué ingenuos! Volví a casa como a las 11 de la mañana. Roberto estaba ahí. Me abrazó, me preguntó cómo estaba Sebas, me ofreció hacer el desayuno. Todo normal, todo perfecto. Qué buen actor era mi marido. Le dije que iba a lavar ropa. Subí a la recámara. Las sábanas ya estaban cambiadas. Roberto había hecho la cama. Había rociado ambientador. ¡Qué meticuloso! Saqué las sábanas sucias del cesto de ropa. Las guardé en una bolsa de plástico separada. Evidencia. Durante las siguientes semanas me dediqué a investigar, pero de una manera muy inteligente. No podía dejarles saber que yo sabía. Tenían que pensar que yo seguía siendo la esposa tonta y la amiga ingenua de siempre. Contraté a un investigador privado. Sí, como en las películas. Encontré uno en internet que tenía buenas reseñas. Se llamaba el señor Vargas y tenía una oficina discreta en el centro de Puebla. Fui a verlo sin decirle a nadie. Le conté todo. Le mostré las fotos. Le di los nombres, las direcciones, los horarios. Le pedí que los siguiera, que documentara todo, que me consiguiera toda la información posible. Me costó 30.000 pesos. Era todo el dinero que había ahorrado de las tandas y de los regalos de cumpleaños que había guardado durante años. Pero valía cada peso. El señor Vargas trabajó rápido. En una semana me entregó el primer reporte. Y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Roberto y Laura llevaban viéndose desde 2007. 18 años. 18 malditos años. Casi desde que nos mudamos a San Miguel de Coyotepec.
casi desde que la conocí. Tenían una rutina. Se veían los martes y jueves en la tarde en un motel de la carretera federal. El motel El Descanso. Qué irónico el nombre. También se veían en mi casa cuando yo no estaba. Y ocasionalmente rentaban un departamento en Airbnb para pasar fines de semana completos juntos. A esos viajes Roberto me decía que iba a capacitaciones de la fábrica. Y Laura me decía que iba a ver a su familia a Veracruz. El reporte incluía fotos. Muchas fotos. De ellos entrando al motel, besándose en el estacionamiento, tomados de la mano en restaurantes. Había una foto de ellos en Acapulco en 2015, en la playa, abrazados, felices. Esa fue la capacitación que Roberto tuvo en agosto de ese año. Yo me quedé en casa cuidando a mi nieto. ¡Qué tonta! Pero había más. El investigador descubrió que Roberto le daba dinero a Laura. Mucho dinero. Él ganaba bien en la fábrica y tenía ahorros que yo no sabía que existían. Había abierto una cuenta de banco secreta en 2010. En esa cuenta depositaba una parte de su sueldo cada mes y de ahí le transfería dinero a Laura. El botox que se puso, los implantes, la ropa cara, los muebles nuevos de su casa, el carro que se compró en 2018, todo pagado por Roberto, con el dinero que debería ser para nuestra familia, para nuestros nietos, para nuestro retiro. Calculé rápido. En 18 años, Roberto le había dado a Laura más de 2 millones de pesos. 2 millones que salieron de nuestro matrimonio para mantener a su amante, a mi mejor amiga. También descubrí algo más. Algo que me hirvió la sangre de manera especial. En 2020, cuando todos estábamos encerrados por la pandemia, Laura nos pidió prestados 50.000 pesos. Dijo que los necesitaba para pagar unos gastos médicos de su mamá que estaba enferma. Yo me sentí mal por ella. Le rogué a Roberto que le prestáramos el dinero. Él estuvo de acuerdo, claro. Le transferimos los 50.000 pesos. Laura nos dijo que nos los pagaría en cuanto pudiera, pero que iba a tomar tiempo. ¿Saben para qué usó ese dinero? No fue para su mamá. Fue para pagar un viaje que hizo con Roberto a Cancún. Un viaje que él me dijo que era una junta importante de la fábrica con inversionistas. Yo le empaqué su maleta. Le preparé su comida para el camino. Lo despedí con un beso. Se fueron juntos a Cancún, un hotel de 5 estrellas en la zona hotelera. Cenas románticas, spa, playa, todo pagado con el dinero que yo le rogué a Roberto que le prestáramos. Y nunca nos devolvió ese dinero, claro. Cuando le pregunté un par de veces, me decía que todavía no podía, pero que pronto. Yo le decía que no se preocupara, que para eso éramos amigas, que no había prisa. El investigador también me consiguió acceso a los mensajes entre ellos. No me pregunten cómo lo hizo. Me dijo que era mejor que no supiera los detalles técnicos. Solo me pasó capturas de pantalla. Cientos de capturas de pantalla. Los mensajes eran nauseabundos. Se decían amor y mi vida. Roberto le mandaba fotos que nunca me mandaba a mí. Laura le mandaba mensajes diciendo cuánto lo extrañaba. Hablaban de planes futuros, de cuando yo me muriera o cuando finalmente se divorciara de mí, de la vida que iban a tener juntos. Había mensajes particularmente crueles, mensajes donde se burlaban de mí, donde Roberto decía que yo era aburrida en la cama, donde Laura decía que yo me había puesto muy gorda y vieja, donde ambos se reían de lo fácil que era engañarme. Un mensaje de Laura decía: «Pobre Espe, es tan ingenua. Hoy me dijo que soy como la hermana que nunca tuvo. Si supiera que su hermana se coge a su marido 2 veces por semana». Y Roberto contestó: «Ja, ja, ja, pero es mejor así. Mientras más confíe en nosotros, más fácil es. Y tú sabes que lo hacemos mejor en su cama cuando ella no está». Otro mensaje, este de Roberto. Espe preguntó por qué llegué tarde ayer. Le dije que había tráfico. Se lo creyó. Tiene 62 años y sigue siendo igual de ingenua que cuando la conocí. A veces pienso que ni cuenta se daría si le pongo los cuernos enfrente de ella. Laura. Ja, 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 amor, no seas cruel. Pero tienes razón. Es demasiado buena. Demasiado tonta. Por eso la quiero tanto. Hace todo tan fácil. Lloré leyendo esos mensajes. Lloré de rabia, de humillación, de dolor, pero también de determinación. Porque cada mensaje cruel, cada burla, cada risa a mi costa,
Era más combustible para lo que estaba planeando. El investigador también descubrió algo interesante. Roberto estaba por jubilarse en 6 meses. Tenía planeado jubilarse en julio de 2025. Y según los mensajes, su plan era divorciarme en agosto, después de que saliera su jubilación. En México, si te divorcias después de jubilarte, la pensión no se reparte con el cónyuge de la misma manera que si te divorcias antes. Roberto iba a esperar hasta asegurar su pensión completa y después dejarme. 30 años cotizando al Seguro Social, 30 años de trabajar juntos para asegurar nuestro retiro, y él iba a dejarme con lo mínimo mientras se iba a vivir su vida con Laura. Ah, pero también descubrí algo que ellos no sabían que yo sabía. La casa donde vivíamos estaba solo a mi nombre. Cuando la compramos en 1995, Roberto tenía problemas con el buró de crédito por unas deudas anteriores que había tenido. Entonces la pusimos a mi nombre para poder calificar para el crédito. La terminamos de pagar en 2015. Y aunque Roberto contribuyó a los pagos, legalmente la casa era mía. Solo mía. Ellos no lo sabían. O habían olvidado ese detalle. Porque en uno de los mensajes, Roberto le decía a Laura que después del divorcio, iban a vender la casa y dividir el dinero. Y con su parte, iban a comprar un departamento más chico, cerca del centro donde iban a vivir juntos. ¡Qué interesante! También descubrí que Laura tenía deudas. Muchas deudas. A pesar de todo el dinero que Roberto le daba, ella gastaba más de lo que tenía. Tenía 3 tarjetas de crédito, al máximo. Debía pagos del carro. Había pedido prestado dinero a varios amigos que nunca les pagó. Era una mantenida que además se endeudaba. Y había algo más. Laura tenía un amante adicional. Sí, no era suficiente con quitarme a Roberto. También estaba viendo a otro señor, un contador divorciado que conoció en un bar. Se veían los fines de semana cuando Roberto estaba conmigo. El investigador tenía fotos de ellos también. O sea que Laura no solo me traicionaba con Roberto, también traicionaba a Roberto con otro. ¿Qué clase de persona era esta mujer, a la que yo había considerado mi mejor amiga durante 30 años? Cuando tuve toda esta información, me senté en la cocina de Daniela una tarde que ella no estaba, y lo leí todo otra vez. Toda la evidencia, todos los mensajes, todas las fotos, todos los recibos, todo. Y empecé a hacer mi plan. Lo primero que necesitaba era asegurar que Roberto no pudiera tocar nada de lo que legalmente era mío. Fui con un abogado, el licenciado Gutiérrez, un señor mayor muy serio que me inspiró confianza. Le conté todo. Le mostré toda la evidencia que tenía. Él me explicó la situación legal. En México todo lo que se adquiere durante el matrimonio es bienes mancomunados, a menos de que haya un contrato prenupcial o que los bienes estén específicamente a nombre de uno solo. La casa estaba a mi nombre, pero técnicamente Roberto podría pelear por una parte en el divorcio porque se compró durante el matrimonio y él contribuyó a pagarla, aunque no estuviera en las escrituras. Sin embargo, me dijo el licenciado, había una manera de proteger mis bienes. Si yo pudiera demostrar que Roberto dilapidó recursos del matrimonio en una relación extramarital, el juez probablemente me otorgaría la casa completa como compensación. Además, como Roberto había sacado dinero del matrimonio sin mi conocimiento para mantener a su amante, eso era técnicamente fraude patrimonial. Le mostré toda la evidencia financiera que el investigador había conseguido. Los 2 millones de pesos que le había dado a Laura. Las cuentas secretas. Todo. El licenciado sonrió. Con esto, señora Esperanza, usted no solo se queda con la casa. Roberto va a tener que compensarla por todo ese dinero que sacó. Empezamos los preparativos legales. Pero discretamente. Roberto no podía saber que estaba haciendo esto. Todavía no. Lo segundo que hice fue asegurar mi futuro financiero. Fui al banco donde teníamos nuestra cuenta de ahorros conjunta. Había 120,000 pesos ahí. Era para emergencias, supuestamente. Saqué todo. Abrí una cuenta nueva en otro banco solo a mi nombre y deposité el dinero ahí. También hice algo más. Roberto tenía una caja fuerte en el closet donde guardaba cosas importantes. Yo sabía la combinación, aunque él pensaba que no. Un día que él se fue al trabajo, la abrí. Adentro había 300,000 pesos en efectivo. Era su fondo de emergencia.
Secreto. Dinero que estaba guardando para cuando se divorciara de mí, seguramente. Tomé todo. Cada billete. Lo guardé en mi cuenta nueva. Él iba a darse cuenta eventualmente, pero para cuando lo hiciera, yo ya iba a tener todo protegido legalmente. Lo tercero que hice fue reunir toda la evidencia física que tenía en la casa. Las sábanas con evidencia de esa noche. Un cepillo de dientes de Laura que había dejado en el baño. Ella se quedaba seguido. Y yo, tonta de mí, le había comprado uno para que tuviera. Ropa de Roberto que tenía perfume de Laura. Recibos de regalos que él le había comprado y que encontré escondidos en su cajón. Todo lo guardé en una caja que llevé a casa de Daniela. También hice copias de todo. Las fotos del investigador, los mensajes, los reportes bancarios. Todo en físico y todo en digital. Copias en mi celular, copias en una memoria USB, copias en la nube. No podía arriesgarme a perder ninguna evidencia. Lo cuarto que hice fue preparar a mi familia, pero sin decirles todavía qué estaba pasando. Solo les dije que si pasaba algo, si yo les pedía ayuda, necesitaba que confiaran en mí y me apoyaran sin hacer preguntas. Claudia, Roberto Jr. y Daniela me miraron preocupados, pero dijeron que sí. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó Daniela. «Pronto lo voy a estar, mi amor», le dije. Y entonces llegó la parte edificada a mi plan. La parte donde iba a vengarme no solo de Roberto, sino también de Laura, porque ella era peor que él, en cierta forma. Él me traicionó como esposo, sí, pero ella me traicionó como amiga. Ella se sentaba en mi cocina a tomar café conmigo mientras se estaba cogiendo a mi marido. Ella me consolaba cuando yo estaba triste mientras era la razón de mi tristeza. Ella me abrazaba mientras me apuñalaba por la espalda. Para Laura tenía algo especial planeado. Recordé que Laura tenía ese amante secreto, el contador. Se llamaba Héctor. El investigador me había dado su información de contacto. Le mandé un mensaje anónimo desde un número de teléfono desechable que compré. Tu novia Laura te está engañando con un hombre casado desde hace 18 años. Si quieres evidencia, nos vemos mañana a las 3 p.m. en el Café Avenida del Centro. Héctor contestó. ¿Quién eres? Yo. Alguien que pensó que merecía saber la verdad. Al día siguiente fui al café. Llegué temprano. Héctor llegó puntual. Era un señor de unos 50 años, bien parecido. Se veía que tenía dinero. Se sentó en mi mesa porque era la única mujer sola del lugar. ¿Usted me mandó el mensaje?, me preguntó. Sí, le dije, y le mostré todo. Las fotos de Laura con Roberto, los mensajes, los recibos del motel, todo. Héctor palideció. Se veía genuinamente afectado. Yo le iba a proponer matrimonio, me dijo. Tengo el anillo comprado. Iba a pedírselo el próximo mes. Lo siento, le dije. Y era cierto. Héctor era una víctima también. Pero pensé que merecía saber antes de cometer ese error. Me dio las gracias. Se fue del café devastado. Yo me sentí un poco mal por él, pero era necesario, porque Héctor era una pieza importante de mi plan. 2 días después, Héctor confrontó a Laura. Yo no estuve ahí, pero el investigador me contó que hubo una escena tremenda en la casa de Laura. Gritos, llanto, drama. Héctor terminó con ella. Le dijo que era una mentirosa y una cualquiera. Le exigió que le devolviera todos los regalos que le había dado. Se fue y la bloqueó de todas partes. Laura quedó destrozada. Me llamó llorando. «Espe, Héctor terminó conmigo. Me acusó de cosas horribles. No sé por qué. Estoy devastada». La consolé por teléfono. «Ay, amiga, lo siento mucho. Los hombres son así, pero ya verás que vas a encontrar a alguien mejor. Eres hermosa y vales mucho». Cada palabra me costaba, pero las decía. Necesitaba que ella creyera que yo no sabía nada. Todavía. Mientras tanto, seguí mi vida normal. O lo que parecía normal. Cocinaba para Roberto. Le lavaba la ropa. Le preguntaba cómo estuvo su día. Le daba un beso de buenas noches. Actuaba como la esposa perfecta. Pero por dentro, estaba contando los días hasta que ejecutara mi plan final. También seguí viéndome con Laura. Tomábamos café en mi cocina. Me contaba de lo mal que la pasaba después de terminar con Héctor. Yo la consolaba, le hacía galletas. Le decía que todo iba a estar bien. Y ella lloraba en mi hombro. El mismo hombro donde había llorado 30 años de supuesta amistad,
mientras me traicionaba todo ese tiempo. Roberto notó que yo estaba rara. Un día me preguntó: «Espe, ¿te pasa algo? Te veo diferente». «Estoy bien», le dije. «Solo un poco cansada. Ya sabes, la edad». Él me abrazó. «Mi amor, tú siempre vas a ser joven para mí». ¡Qué hipócrita! El investigador seguía trabajando. Me traía reportes semanales. Roberto y Laura habían pausado sus encuentros en el motel después del drama con Héctor. Laura estaba deprimida y no quería ver a nadie, pero seguían en contacto por mensajes. Roberto le decía que la amaba, que pronto todo iba a mejorar, que tenían que esperar un poco porque yo andaba rara y no quería que sospechara. Perfecto. Que pensaran que tenían todo bajo control. Mientras más confiados se sintieran, más duro sería el golpe. En febrero contraté a otro abogado, especializado en derecho penal. Le expliqué la situación y le pregunté si lo que Roberto había hecho con el dinero constituía algún delito. Me dijo que sí, que sacar dinero de las finanzas del matrimonio para dárselo a otra persona sin el conocimiento del cónyuge era fraude patrimonial, que yo podía denunciarlo penalmente si quería. ¿Y Laura?, le pregunté. ¿Ella también cometió algún delito? El abogado lo pensó. Si ella sabía que ese dinero venía del matrimonio y lo aceptó de todas formas, técnicamente podría ser cómplice. Pero sería difícil de probar a menos de que haya evidencia de que ella sabía que el dinero no era solo de Roberto. Sonreí. Tengo esa evidencia. Y le mostré mensajes donde Laura le decía a Roberto: «Gracias por el dinero, amor. Sé que es un sacrificio tomarlo de la casa, pero pronto no tendrás que hacerlo más. Pronto vamos a poder estar juntos, abiertamente». El abogado silbó. «Con esto, señora Esperanza, podemos meter a ambos en problemas legales serios». «Bien», le dije. «Eso es exactamente lo que quiero». Marzo llegó. Ya tenía todo listo, todas las piezas en su lugar. Solo faltaba elegir el momento perfecto, el momento donde el impacto fuera máximo, donde la humillación fuera completa, donde la venganza fuera perfecta. Y entonces se me ocurrió. El momento perfecto. El 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Qué ironía tan hermosa, ¿no? El día donde se celebra a las mujeres, donde se habla de sororidad, de apoyo entre mujeres, de hermandad femenina. El día perfecto para mostrarle a mí, hermana del alma, lo que pasa cuando traicionas a otra mujer. Empecé a organizar. Le dije a Roberto que quería hacer una carnita asada en casa el 8 de marzo para celebrar el Día de la Mujer, que invitaría a toda la familia, a Claudia con su esposo y mi nieto, a Roberto Jr. con su novia, a Daniela y, por supuesto, a Laura, mi mejor amiga, mi hermana. ¿Cómo no iba a estar en una celebración familiar? Roberto dijo que le parecía buena idea. Laura dijo que ahí estaría. Ni siquiera sospechaban nada. Pero yo había invitado a más personas. Personas que ellos no sabían que iban a estar ahí. El licenciado Gutiérrez, mi abogado, el abogado penalista, el investigador, el señor Vargas, Héctor, el exnovio de Laura, y un agente del Ministerio Público con quien el abogado penalista había hablado y que iba a venir para tomar mi declaración formal y potencialmente arrestar a Roberto y Laura. El 8 de marzo llegó. Era sábado. El clima estaba perfecto. Cielo azul, sol brillante. Un día hermoso para destruir dos vidas. Me levanté temprano esa mañana. Roberto todavía dormía. Me quedé viéndolo un momento. 42 años con este hombre. Crié a sus hijos. Lavé su ropa. Cociné sus comidas. Estuve a su lado en la salud y en la enfermedad. Le di mi juventud, mi lealtad, mi confianza. Y él me pagó cogiéndose a mi mejor amiga durante 18 años. Salí de la recámara sin hacer ruido. Bajé a la cocina y empecé a preparar todo para la carnita asada. Marinaba la carne como a Roberto le gustaba. Preparé sus guacamoles favoritos. Hice frijoles charros desde cero. Todo perfecto. La última comida que iba a cocinarle a este hombre. Como a las 10 de la mañana, empecé a recibir confirmaciones. El abogado iba a llegar a las 2. El investigador a las 2:15. Héctor a las 2:30. El agente del Ministerio Público a las 3. La familia estaba confirmada para la 1. A las 11 Roberto se despertó.
Bajó a la cocina y me dio un beso en la mejilla. Huele delicioso, mi amor. Gracias, le dije sin mirarlo. Es tu favorito. ¿Necesitas ayuda con algo? No, todo está bajo control. A las 12, Laura llegó. Tocó la puerta con su sonrisa de siempre. Traía un pay de limón. Para compartir con todos, me dijo. La abracé. La dejé entrar. Le serví café. Platicamos en la cocina como siempre. Ella me contaba que seguía triste por lo de Héctor, pero que ya lo estaba superando. Yo asentía, la escuchaba, fingía que me importaba. Eres tan buena amiga, Espe, me dijo. No sé qué haría sin ti. Lo mismo digo yo, le contesté. Y era cierto. No sabía qué habría hecho sin ella. Probablemente habría seguido siendo una esposa feliz y una mujer satisfecha, pero ella se aseguró de que eso no fuera posible. A la 1 en punto, llegó mi familia. Claudia con su esposo Miguel y mi nieto Sebastián. Roberto Jr. con su novia Ana. Daniela. Todos contentos, listos para una tarde agradable. No tenían idea de lo que estaba a punto de pasar. Roberto prendió el asador. Puso la carne. Los hombres se juntaron alrededor del asador con sus cervezas. Las mujeres nos quedamos en la cocina preparando las tortillas y los acompañamientos. Laura ayudaba. ¡Qué amable! ¡Qué considerada! A las 2 de la tarde tocaron la puerta. Era el licenciado Gutiérrez. «Buenas tardes», dijo. «Soy el abogado de la señora Esperanza». Ella me pidió que viniera. Roberto salió del patio. «¿Abogado? ¿Qué abogado? Espe, ¿qué pasa?» «Es una sorpresa», le dije. «Por favor, siéntate. Ya va a quedar claro». Vi la confusión en su cara. Vi cómo intercambió miradas con Laura. Ella también se veía confundida, nerviosa. A las 2:15 llegó el señor Vargas, el investigador. Traía consigo una caja llena de evidencia, de fotos, de documentos, de reportes. «¿Quién es este señor?», preguntó Roberto, ya empezando a ponerse pálido. «Un investigador privado», dije tranquilamente. «Lo contraté hace 2 meses». Laura se paró de la silla donde estaba sentada. «Espe, ¿qué está pasando?» «Siéntate, Laura», le dije, y había algo en mi voz que la hizo obedecer. Mis hijos me miraban confundidos. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó Daniela. «Van a entender en un momento, mi amor. Solo tengan paciencia». A las 2:30 tocaron la puerta otra vez. Fui a abrir. Era Héctor. «¿Héctor?», Laura casi gritó. «¿Qué haces aquí?». «Yo lo invité», le dije. «Pensé que debería estar presente para esto». Héctor entró. Se veía incómodo, pero determinado. Se sentó en el sillón sin decir nada. Roberto estaba ahora completamente pálido. Laura temblaba. Ambos sabían que algo malo estaba a punto de pasar, pero todavía no sabían qué. A las 3 de la tarde, la última pieza llegó. El agente del Ministerio Público. Entró con su placa, con su libreta, con su grabadora. «Buenas tardes», dijo. «Soy el agente Flores. Vengo por una denuncia formal». Y ahí fue cuando Roberto y Laura entendieron. Ahí fue cuando sus caras pasaron de confusión a horror. Ahí fue cuando supieron que su mundo estaba a punto de explotar. «Familia», dije parándome en medio de la sala. «Lamento mucho que tengan que estar presentes para esto, pero necesito que escuchen lo que tengo que decir, lo que he descubierto, y por qué estoy haciendo esto». Todos me miraban. Mis hijos confundidos. Mi yerno y la novia de mi hijo incómodos. Mi nieto asustado por la tensión. Roberto y Laura aterrorizados. Respiré hondo y empecé a hablar. «Roberto Mendoza, Laura Ramírez, los he reunido aquí hoy para que todos, especialmente mi familia, sepan la verdad sobre ustedes dos. La verdad que me han escondido durante 18 años. Espe, yo puedo explicar», empezó Roberto. «¡Cállate!», grité. Y fue la primera vez en 42 años que le gritaba así. Se quedó callado. «No quiero tus explicaciones, no quiero tus excusas. Quiero que todos escuchen lo que hicieron». Me volteé hacia mi familia. El 15 de enero de este año, cuando era nuestro aniversario de bodas, llegué a casa y los encontré a los dos en mi cama, desnudos, dormidos, después de coger en las sábanas que yo misma había lavado esa mañana. Claudia soltó un grito ahogado. Roberto Jr. se paró de la silla. «¿Qué?», gritó. Pero eso no fue todo. Continué.
Contraté a un investigador y descubrí que llevan viéndose desde 2007, 18 años, en moteles, en mi casa, en departamentos que rentaban. Roberto, le has dado más de 2 millones de pesos a Laura. 2 millones que salieron de nuestra familia, de nuestros ahorros, de tu sueldo. Dinero que debería ser para tus hijos, para tus nietos, para nuestro retiro. Saqué la caja que el investigador había traído. Empecé a sacar fotos, a tirarlas sobre la mesa de centro. Fotos de ellos en el motel, en restaurantes, en la playa, besándose, abrazados, felices mientras yo estaba en casa sin saber nada. «Mamá», dijo Daniela con lágrimas en los ojos. «No puede ser cierto». «Es cierto», dijo Héctor. «Yo salía con Laura. Iba a pedirle matrimonio, hasta que su mamá me enseñó la evidencia de que me estaba engañando». Laura empezó a llorar. «Lo siento mucho». ¿Que lo sientes?, le dije. ¿Sientes qué, Laura? ¿Sientes haberte cogido a mi esposo en mi cama? ¿Sientes haber tomado dinero que no era tuyo? ¿O sientes que te hayan cachado? Roberto intentó acercarse a mí. «Esperanza, por favor, déjame explicar. No te me acerques», le advertí. «No me vuelvas a tocar en tu vida». Me volteé hacia el licenciado Gutiérrez. «Por favor, proceda». El abogado sacó unos documentos. «Roberto Mendoza, aquí están los papeles de divorcio. Ya están listos. Solo necesitan su firma. Además, debido al fraude patrimonial que cometió al dilapidar bienes del matrimonio, la señora Esperanza se queda con la casa completa, con todas las cuentas bancarias conjuntas, y usted le debe compensar los 2 millones de pesos que le dio a la señora Ramírez». «¿Qué?», Roberto gritó. «Eso es injusto. Yo pagué por esta casa también. La casa está a nombre de la señora Esperanza únicamente», dijo el abogado. «Y con la evidencia del fraude patrimonial, el juez ya autorizó que todos los bienes queden a su nombre». Roberto se dejó caer en el sillón. Estaba destrozado. Bien, que sintiera aunque sea una fracción del dolor que yo sentí. Me volteé hacia Laura. «Y tú fuiste peor que él, porque tú eras mi amiga. Yo te abrí mi casa, te conté mis secretos, te consideraba mi hermana, y tú me traicionaste de la manera más cruel posible. Espe, yo nunca quise lastimarte», dijo entre sollozos. «Pero lo hiciste», le dije. «Durante 18 años, cada vez que te sentabas en mi cocina a tomar café conmigo, mientras te acostabas con mi esposo, cada vez que me consolabas cuando estaba triste, mientras tú eras la razón de mi tristeza, cada vez que me decías que me querías mientras te reías de mí con Roberto. Leí sus mensajes, Laura. Leí cómo se burlaban de mí, de lo ingenua que era, de lo fácil que era engañarme. Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla de los mensajes. Las leí en voz alta. Todos los mensajes crueles, todas las burlas, todas las veces que dijeron que yo era tonta, aburrida, gorda, vieja. Claudia lloraba. Roberto Jr. tenía las manos en puños, conteniendo la rabia. Daniela me abrazaba. Mi familia finalmente entendía todo. «Y ahora», dije, volteándome hacia el agente del Ministerio Público, «quiero presentar una denuncia formal por fraude patrimonial contra Roberto Mendoza y Laura Ramírez como cómplice». El agente sacó su libreta. «Proceda, señora». Le di toda la evidencia. Los reportes bancarios, las transferencias, los mensajes donde Laura agradecía el dinero, sabiendo que venía del matrimonio. Todo. «Con esta evidencia», dijo el agente, «ambos pueden enfrentar cargos penales. Señor Mendoza, señora Ramírez, van a tener que acompañarme a la agencia para rendir declaración». «¡No!», gritó Laura. «Por favor, Espe, no hagas esto». «¿Por qué no?», le pregunté. «¿Por qué no debería? ¿Me diste tú consideración cuando te estabas acostando con mi marido? ¿Me tuviste compasión cuando tomabas dinero que no era tuyo? ¿Pensaste en mí aunque sea una vez en 18 años?» No respondió, porque no tenía respuesta. Roberto intentó una última vez. «Esperanza, somos una familia. Piensa en nuestros hijos, en nuestros nietos. No destruyas todo por esto». Me reí, una risa amarga, sin humor. ¿Yo destruí algo? ¿Yo? Tú destruiste esta familia. Tú destruiste 42 años de matrimonio. Y tienes el descaro de pedirme que piense en los niños cuando tú no pensaste en ellos cada vez que te revolcabas con ella.
Me volteé hacia mis hijos. Lamento que tuvieran que enterarse así. Lamento que su imagen de su padre esté ahora destruida. Pero necesitaban saber la verdad. Y necesitaba que todos ustedes fueran testigos de esto. Claudia se acercó y me abrazó. Mamá, hiciste bien. Lo siento mucho. Esto es horrible. Roberto Jr. se acercó a Roberto. No puedo creer que hayas hecho esto. Eres un desgraciado. No quiero volver a verte. Daniela solo lloraba en mis brazos. El agente del Ministerio Público se llevó a Roberto y a Laura. Les puso esposas. Ambos lloraban, rogaban, pedían perdón. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Cuando se fueron, mi familia se quedó conmigo. Me abrazaron, me consolaron. Me dijeron que estaban orgullosos de mí por haber tenido el valor de hacer esto. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi casa, finalmente dejé salir todo. Lloré, grité, rompí cosas. Dejé salir toda la rabia, todo el dolor, toda la traición que había estado guardando durante meses. Pero cuando terminé, cuando ya no me quedaban más lágrimas, me sentí libre. Por primera vez en 18 años, aunque yo no lo supiera, era libre. Libre de las mentiras, libre de la traición, libre de vivir en una fantasía mientras me apuñalaban por la espalda. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto y Laura enfrentaron cargos formales por fraude patrimonial. Roberto además tuvo que firmar los papeles de divorcio. Intentó pelear por la casa, pero con toda la evidencia que presentó el licenciado Gutiérrez, el juez falló a mi favor en todo. La noticia se regó por todo el vecindario como pólvora. De repente, todas las vecinas que antes hablaban con Laura la evitaban. La gente que antes saludaba a Roberto con respeto, ahora lo miraban con desprecio. Perdió su trabajo en la fábrica porque la historia llegó a oídos de sus jefes y decidieron que no querían ese tipo de escándalo asociado con su empresa. Laura tuvo que vender su casa para pagar sus deudas. Se mudó a un departamentito chiquito en una colonia fea. Perdió su trabajo también porque no podía concentrarse y empezó a llegar tarde todo el tiempo. Terminó trabajando en un Oxxo ganando el mínimo. Los cargos penales fueron más complicados. El abogado penalista me explicó que en México, el fraude patrimonial a veces se resuelve civilmente en lugar de penalmente si se llega a un acuerdo. Roberto me ofreció pagarme todo lo que me debía, más una compensación adicional, si yo retiraba los cargos penales. Lo pensé mucho. Podía mandarlo a la cárcel. Pero, ¿qué ganaría con eso? El dinero era más útil. Además, la humillación pública ya era suficiente castigo. Todo el mundo sabía lo que había hecho. Su reputación estaba destruida. Su relación con sus hijos estaba rota. Y Laura ya no lo quería porque lo culpaba por haber sido descubiertos. Acepté el trato. Roberto me pagó 3 millones de pesos. 1 millón extra de lo que me debía como compensación. Retiré los cargos penales, pero los cargos civiles siguieron adelante y el divorcio se finalizó en mayo de 2025. En el acuerdo de divorcio me quedé con la casa, con los ahorros, con el carro que estaba a mi nombre y con la mitad de la pensión de Roberto cuando se jubilara. Él no pudo hacer nada porque toda la evidencia jugaba en mi contra. Laura también tuvo que pagarme. No los 2 millones completos que había recibido, porque según ella ya no los tenía. Se los había gastado, pero el juez ordenó que me pagara 100.000 pesos como compensación y que además no podía acercarse a mí nunca más. Había una orden de restricción. Si la veía en la calle, tenía que cambiar de acera. Mis hijos estaban conmigo todo el tiempo. Claudia me visitaba casi todos los días. Roberto Jr. cortó todo contacto con Roberto. No quería saber nada de él. Daniela estaba destrozada porque siempre había sido muy apegada a su papá, pero entendió que lo que hizo era imperdonable. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Con los 3 millones de pesos que Roberto me pagó, más el 120.000 que había sacado de nuestra cuenta conjunta, más los 300.000 de su caja fuerte, tenía 3.420.000 pesos. Era más dinero del que había tenido en mi vida. Lo invertí bien. Contraté a un asesor financiero que me ayudó a ponerlo en inversiones seguras que me daban rendimientos mensuales. Con eso y con la parte de la pensión de Roberto que me tocaba, tenía suficiente para vivir cómodamente. Pero no quería solo vivir.
Quería vivir bien, vivir de verdad, porque me di cuenta de que durante 62 años había estado viviendo para otros, para mi familia cuando era niña, para Roberto cuando me casé, para mis hijos cuando nacieron, siempre la que cuidaba a los demás, la que se sacrificaba, la que ponía sus necesidades al último. Ya no más. Me inscribí en clases de baile. Siempre me había gustado bailar, pero Roberto decía que se veía ridículo que una señora de mi edad estuviera bailando, pues ahora bailaba 3 veces por semana. Salsa, bachata, danzón, y era buenísima. Me uní a un club de lectura. Leía libros que Roberto decía que eran tonterías, novelas románticas, thrillers, libros de autoayuda. Lo que se me antojaba. Empecé a viajar. Primero viajes pequeños dentro de México, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca a visitar a mi familia. Después viajes más grandes. Conocí el mar en Cancún. Vi las pirámides de Teotihuacán. Fui a Guadalajara a ver mariachis. Me hice amiga de un grupo de señoras del club de baile. Mujeres de mi edad, algunas viudas, algunas divorciadas, todas buscando disfrutar esta etapa de la vida. Con ellas salía a comer, a bailar, a platicar. Amistades reales, no como la que creí tener con Laura. También empecé a cuidarme más. Fui al dermatólogo. Me hice tratamientos faciales. Bajé de peso no porque alguien me dijera que estaba gorda, sino porque quería sentirme bien. Me compré ropa nueva, ropa que me gustaba a mí, no la que Roberto decía que debía usar. Una tarde, como 6 meses después del divorcio, estaba en el supermercado comprando cosas para la cena cuando me topé con Roberto. Estaba solo, se veía mal, más viejo, más delgado, demacrado. Se acercó a mí. «Espe, ¿podemos hablar?» «No tenemos nada de qué hablar», le dije. «Por favor, solo 5 minutos». Lo miré. Este hombre que había sido mi esposo durante más de 4 décadas. Este hombre al que amé, con el que tuve hijos, con el que construí una vida. Y no sentí nada. Ni amor, ni odio, ni dolor. Solo indiferencia. 5 minutos, le dije. Nos sentamos en una banca afuera del supermercado. Roberto empezó a hablar. Me dijo que lo sentía, que había sido el mayor error de su vida, que Laura lo había dejado, que lo culpaba por todo, que ahora estaba sola, que sus hijos no le hablaban, que había perdido su trabajo, que estaba viviendo en un departamento chiquito y apenas le alcanzaba para sobrevivir, que me extrañaba, que quería que lo perdonara. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, me miró con ojos esperanzados. «¿Eso es todo?», le pregunté. «Espe, ¿hay alguna manera de que podamos arreglar esto? ¿De que volvamos a ser una familia?» Me reí, no con crueldad, sino con genuina incredulidad. ¿Arreglar qué, Roberto? ¿18 años de mentiras? ¿De traición? ¿De que te cogieras a mi mejor amiga en mi propia cama? ¿Crees que el hecho de que Laura te haya dejado y de que ahora estés solo de repente borra todo eso? Yo pensé que... ¿Pensaste qué? Que iba a estar aquí esperándote con los brazos abiertos. ¿Que iba a ser tu plan B ahora que tu plan A no funcionó? No, Roberto. Eso no va a pasar. Nunca. Pero estuvimos casados 42 años. Eso tiene que significar algo. Significó algo, le dije. Hasta que tú decidiste que ya no. Cada vez que estabas con Laura, cada vez que le dabas nuestro dinero, cada peso que gastaste en ella era una decisión de que nuestro matrimonio ya no significaba nada. No puedes venir ahora, cuando todo te salió mal, a pretender que sí significaba. Los niños ya son adultos, y ellos tomaron su decisión sobre ti. Respétala. Se quedó callado. Me paré de la banca. Espero que encuentres la manera de vivir con lo que hiciste, Roberto. Espero que cuando estés solo en las noches, cuando nadie te quiera ver, cuando tus hijos no te hablen, recuerdes que fuiste tú quien destruyó todo. No yo, tú. Y ahora tienes que vivir con esas consecuencias. Yo ya no. Me fui del supermercado sin voltear atrás. Y esa fue la última vez que hablé con Roberto. Han pasado 7 meses desde ese día de marzo cuando exploté todo. 7 meses desde que destruí la vida de 2 personas que me traicionaron. ¿Y saben qué? No me arrepiento. Ni un poco. A veces la gente me pregunta si fui muy cruel.
si debí haber perdonado, si debí haber sido más compasiva. Y les digo que no, que la compasión es para quienes la merecen, y Roberto y Laura no la merecían. Pasé 42 años siendo buena, siendo comprensiva, siendo la esposa perfecta. Y miren cómo me pagaron. Me enseñaron una lección valiosa, que ser demasiado buena a veces significa ser tonta. Y yo ya no iba a ser tonta nunca más. La venganza no es algo bonito. No es algo de lo que te sientas orgullosa en el sentido tradicional. Pero es necesaria. Es necesaria para cerrar ciclos, para recuperar tu dignidad, para mandarte un mensaje a ti misma de que tú también importas, de que tu dolor también cuenta, de que no van a pasarte por encima sin consecuencias. Y sí, tal vez sea un mensaje equivocado para algunas personas. Tal vez haya gente que piense que debía haber sido más cristiana, más perdonadora, más noble. Pero esas personas no estuvieron en mi lugar. No sintieron lo que yo sentí. No vivieron mi humillación. Así que no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. Y lo haría 1000 veces más si fuera necesario. Mi vida ahora es completamente diferente. Tengo 63 años. Soy divorciada. Vivo sola por primera vez en mi vida. ¿Y saben qué? Es maravilloso. Me despierto cuando quiero. Como lo que quiero. Veo lo que quiero en la televisión. No tengo que cocinar para nadie más que para mí. No tengo que lavar ropa de nadie más. No tengo que pretender que todo está bien cuando no lo está. Mis hijos vienen a visitarme seguido. Mis nietos vienen los fines de semana y les cocino sus platillos favoritos. Tengo una relación maravillosa con mi familia porque ahora está basada en la verdad, no en mentiras. También estoy aprendiendo a ser feliz sola. Siempre pensé que necesitaba a alguien a mi lado, que una mujer sin un hombre estaba incompleta. ¡Qué tontería! Estoy más completa ahora que nunca, porque me tengo a mí misma. Y resulta que yo soy compañía suficiente. ¿He pensado en volver a tener pareja? A veces. Pero no es una prioridad. Si llega alguien, bien. Si no, también está bien. Ya no voy a buscar validación en otro ser humano. Ya no voy a definir mi valor por si tengo o no un hombre a mi lado. De Laura no he vuelto a saber mucho. Me contaron que sigue trabajando en el Oxxo, que se ve triste, derrotada, que nadie en el vecindario le habla, que está completamente sola. Una parte pequeña de mí siente lástima por ella, pero esa parte es muy, muy pequeña, porque ella escogió su camino, y los caminos tienen consecuencias. A veces me pregunto qué habría pasado si no los hubiera cachado. Si seguiría viviendo en esa mentira, feliz en mi ignorancia, y llego a la conclusión de que no, que tarde o temprano la verdad siempre sale, y es mejor que haya salido cuando salió, cuando todavía me quedaba tiempo de vida para disfrutar, para ser feliz, de verdad. Les voy a compartir algo que aprendí en estos meses. Algo importante. No es tarde para nada. A los 63 años, empecé una vida completamente nueva. Una vida que nunca imaginé que tendría. Y es la mejor vida que he tenido. No es tarde para divorciarte de alguien que no te merece. No es tarde para defenderte. No es tarde para exigir respeto. No es tarde para castigar a quienes te hicieron daño. No es tarde para ser feliz. Y si hay alguien escuchando esto que está pasando por algo similar, que sabe o sospecha que su pareja o su amiga le está haciendo algo parecido, quiero decirles algo. No se queden calladas. No justifiquen. No perdonen demasiado fácil. No sean como yo fui durante 18 años sin saberlo. Investiguen. Busquen la verdad. Y cuando la encuentren, actúen. No con violencia, no con locura, sino con inteligencia, con estrategia, con todo el peso de la ley de su lado. Y si alguien les dice que están siendo muy duras, que están siendo muy crueles, que deberían tener compasión, díganles que la compasión es para quien la merece, y que alguien que te traiciona deliberadamente, que se ríe de ti, que te usa durante años, no la merece. Ustedes importan. Su dolor importa. Su dignidad importa. Y nadie tiene derecho a quitárselas. Yo recuperé las mías. Y ustedes también pueden recuperar las suyas. Una cosa más antes de terminar. Este momento es perfecto para que,
Si la historia les llegó al corazón, si sintieron cada palabra como propia, me apoyen con un like. Si aún no están suscritos y quieren escuchar más historias como esta, historias de mujeres que se levantaron cuando todo parecía perdido, suscriban al canal. Y en los comentarios, cuéntenme, ¿qué piensan de lo que hice? ¿Fui demasiado lejos o hice lo correcto? ¿De qué país me están viendo? Quiero leer sus opiniones, sus historias, sus pensamientos. Cada like, cada suscripción, cada comentario hace que estas historias lleguen a más mujeres que necesitan escucharlas, que necesitan saber que no están solas, que hay otras que pasaron por lo mismo y salieron adelante, que hay esperanza. Ha sido un año de cambios, un año de dolor pero también de crecimiento, un año donde la Esperanza Gutiérrez tonta y confiada murió, y nació una Esperanza Gutiérrez fuerte y segura. ¿Extraño lo que tenía? No, porque lo que tenía era una ilusión, una mentira bonita pero mentira al fin, y prefiero 1000 veces una verdad fea que una mentira bonita. ¿Me arrepiento de haberlos destruido? No, ellos se destruyeron solos. Yo solo prendí el cerillo que encendió el fuego, que ellos mismos construyeron con sus decisiones. ¿Soy feliz? Cada día más, porque cada día que pasa es un día más lejos de esa vida de mentiras y un día más cerca de quien realmente soy. Ayer fui al centro con mis amigas del club de baile. Fuimos a comer, después a bailar, después a caminar por la plaza. Y en un momento, mientras estaba ahí sentada en una banca, tomando un helado, rodeada de mujeres que genuinamente me apreciaban, me di cuenta de algo. Yo no necesitaba que Roberto me amara para ser valiosa. Yo no necesitaba que Laura fuera mi amiga para tener valor. Yo siempre fui valiosa. El problema era que yo no lo sabía. Pero ahora lo sé. Y esa revelación, esa comprensión profunda de mi propio valor, vale más que 42 años de matrimonio con alguien que no lo veía. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a las que ya tienen unos añitos como yo, quiero decirles esto. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para ser feliz. Nunca es tarde para ti. Yo empecé a los 62. Y si yo pude, ustedes también pueden. No se conformen con menos de lo que merecen. No acepten migajas cuando merecen el banquete completo. No se queden en relaciones que las lastiman solo porque tienen miedo de estar solas. Porque créanme, estar sola es 1000 veces mejor que estar acompañada de alguien que te traiciona. Y si ya están en esa situación, si ya están solas, si ya tomaron esa decisión difícil, déjenme decirles, están en el camino correcto. Va a doler, va a ser difícil, va a haber noches donde lloren y se pregunten si hicieron lo correcto. Pero persistan, porque del otro lado de ese dolor está la libertad, está la paz, está la verdadera felicidad. Y si todavía están en la etapa de decidir, si están leyendo las señales, si están investigando, si están juntando valor, déjenme decirles, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Si tienen sospechas, probablemente son ciertas. No ignoren esa voz interna que les está gritando que algo no está bien. Investiguen, busquen la verdad, y cuando la encuentren, actúen, con inteligencia, con estrategia, pero actúen. Mi historia no es única. Hay millones de mujeres que han pasado por esto, que han sido traicionadas por las personas en las que más confiaban, y algunas se quedan calladas. Algunas perdonan y olvidan. Algunas simplemente se van sin hacer ruido. Y eso está bien si es lo que quieren hacer. Cada mujer tiene que decidir qué es lo mejor para ella. No estoy aquí para juzgar a nadie. Pero yo decidí hacer ruido. Decidí que no iba a dejar que me pasaran por encima sin consecuencias. Decidí que iba a recuperar mi dignidad aunque fuera lo último que hiciera. Y lo hice. Y aquí estoy, más fuerte, más feliz, más yo que nunca antes. Si llegaron hasta aquí, si escucharon toda mi historia, quiero pedirles un último favor. Si esta historia los tocó, si sienten que valió la pena escucharla, regálenme un like. Si quieren seguir escuchando historias como esta, historias de mujeres reales
que enfrentaron situaciones difíciles y salieron adelante. Suscriban al canal. Y en los comentarios cuéntenme qué les pareció. ¿Hice bien? ¿Exageré? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿De qué país nos están viendo? Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones no solo me apoyan a mí, apoyan a todas las mujeres que necesitan escuchar estas historias, que necesitan saber que no están solas, que hay salida, que hay esperanza. Soy Esperanza Gutiérrez. Tengo 63 años. Soy divorciada. Y soy libre. Y si yo pude recuperar mi vida a los 62 años después de 42 años de matrimonio, después de 18 años de traición, después de una vida entera de ser la buena, ustedes también pueden. Nunca es tarde para ustedes. Nunca es tarde para ser felices. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios las bendiga y les dé la fuerza para hacer lo que necesitan hacer. Y recuerden, ustedes importan. Su felicidad importa. Su dignidad importa. Cuídense mucho. Y nunca, nunca olviden su valor. Con cariño, Esperanza.